Buenas tardes. El día de hoy vamos a trabajar en un ejercicio integrador del tema 1 y 2. Entonces aquí tenemos el ejercicio. El ejercicio nos pide que elaboremos la tabla de distribución de frecuencia, grafiquemos y calculemos todo lo aprendido en el tema número 2, es decir, la media, mediana, moda y cuartiles, etc. Aquí el ejercicio nos está hablando acerca del tiempo que tarda PASE en atender a los estudiantes. Entonces aquí nosotros tenemos las respuestas obtenidas de una previa encuesta en donde tenemos que tardar desde 12 minutos hasta 20, 18, 19, etc. Entonces procedemos a elaborar la tabla de distribución de frecuencia. Como ya sabemos, para poder elaborar la tabla de distribución de frecuencia, previo debemos seguir los pasos para la elaboración de la tabla de frecuencia. Es decir, paso número 1, ordenar los valores, ya sea de manera ascendente o de manera descendente. Aquí yo he procedido a hacer el conteo y mis resultados del conteo son los que se pueden ver en esta parte de abajo. Es decir, tengo 5 que respondieron, 5 datos, 5 minutos que respondieron 1, 10, 1, etc. Recuerden que cuando hago el conteo, la sumatoria me debe dar el igual de datos, es decir, en este caso tengo 24 datos en total. Ese sería mi paso número 1. Continuamos con el paso número 2, identificamos el valor máximo y el valor mínimo. Entonces tenemos aquí en los datos del ejercicio el valor máximo con 32 y el valor mínimo con 5. El siguiente paso es calcular el rango, donde resto ambos valores máximo y mínimo y tengo el total de 27. El número de intervalos al aplicar la fórmula me dio 5,58, redondeado sería 6. La amplitud de clase, al aplicar esta fórmula, tenemos que me dio 4,5, o sea, el redondeo sería 5. Una vez tenemos eso, hay que calcular el rango ideal, siguiendo la fórmula que está aquí, y he obtenido que el rango ideal sería igual a 30. Entonces, el margen de desplazamiento tenemos 30, rango ideal, menos R, rango 27, 3. Tengo un valor impar, entonces lo distribuyo de manera casi equitativa, tomando el valor menor, en este caso sería 1, que sería mi margen de desplazamiento. Entonces procedo con eso a calcular el primer límite inferior, donde tengo el valor mínimo, que es 5, menos el margen de desplazamiento, me da eso 4. Ese 4 sería mi primer límite. Con eso procedo a calcular el límite 2. Entonces tengo 4 más 5. ¿De dónde salió ese 5? 5 es C. Y C nosotros calculamos aquí 5. Entonces 4 más 5, 9. 9 más 5, 14. Y así sucesivamente, donde he obtenido mi total de límites inferiores. ¿Cómo sé que tienen que ser 6? Me fijo aquí en el paso 4, donde tengo el número de intervalos, que era 6. Entonces debe llegar hasta 6 mi número de límites. Listo, ya tengo los datos generales para elaborar mi tabla. Entonces procedo a empezar con la elaboración de la tabla de frecuencia, inciso A. Entonces aquí tenemos el formato de la tabla completo. ¿Qué adicionamos al tema 1? Solamente la última columna. Todo lo anterior estaba en el formato de la tabla usado en el tema número 1. Entonces procedo a llenar. Dije, debe haber 6 intervalos, entonces he colocado del 1 al 6. Y empiezo colocando en esta parte de aquí los límites inferiores que calculé en el paso anterior. Entonces subo arriba y tengo 4, 9, 14, hasta 29, eso debe ir aquí. 4, 9, 14, 19, 24, 29. Ahora, ¿de dónde voy a sacar el límite superior? Tengo que proceder a sumar 5, que es C, a el límite inferior, contando ese 4, es decir, 4, 5, 6, 7, 8 sería 5. Entonces acá tengo el 8. Al 9 le adiciono 9, 10, 11, 12, 13, hasta 13. Y así sucesivamente voy sumando 5 a cada uno de estos para obtener esta segunda columna. Pueden ver que coincide de 4 a 8 y recién aquí viene el 9.
de 4 a 13 y recién viene el 14. Es decir, que el límite superior siempre es uno anterior al límite inferior. Listo, ahora voy a proceder a llenar esta columna que es la frecuencia absoluta, es decir, el conteo que yo realicé. Para eso, aquí yo copié el conteo que había hecho yo en el paso número 1, es decir, aquí dice, todas las respuestas desde 4 a 8. Entonces yo tengo desde 4 a 8, aquí tengo una, dos, tendríamos una solamente, esta de 5. Todos los que respondieron que pase tarda en atender de 9 a 13. Entonces estamos hablando de 1, 2, 3, 4. 4 de 9 a 13. Y así sucesivamente hago el conteo hasta completar esta columna. Recuerdo que al sumarla me debe dar el total de datos. No me debe faltar ni sobrar ningún dato. Procedo ahora a llenar la siguiente columna, que es la marca de clase, que sale de sumar límite inferior más límite superior y luego dividirlo entre 2. Entonces tengo aquí 4 más 8 dividido entre 2, 6. La siguiente marca de clase tengo 9 más 13 dividido entre 2, 11. La siguiente, 14 más 18 dividido entre 2, 16. Siguiente, 19 más 23 dividido entre 2, 21. Y así sucesivamente procedo a hacer el cálculo de la siguiente. Listo. Frecuencia relativa. La fórmula es dividir la frecuencia absoluta entre el número de datos. Entonces el primero está aquí explicado, tengo 1 dividido entre 24, tendríamos 0,0417. Siguiente, 4 dividido entre 24, 0,1667 y así sucesivamente procedo al cálculo de lo siguiente. Entonces tengo luego 0,0833. Siguiente, 0,1250. Listo. Siguiente columna, frecuencia relativa porcentual. Saldrá de dividir la frecuencia relativa por 100, de multiplicar frecuencia relativa por 100. Entonces tengo 0,0417 por 100, 4,17. Siguiente sería 0,1667 por 100, estamos hablando de 16,67. El siguiente será 29,17. Siguiente, lo mismo, 29,17. Hasta concluir con el total de datos. Recuerdo que al hacer esta sumatoria debo tener el total de 100%. La frecuencia relativa acumulada. Copio el primer dato, es decir, este, y empiezo a adicionar el segundo, con lo que obtengo 0,2084. A ese 0,2084 adiciono el siguiente, que es 0,2917, con lo que obtengo 0,51. A ese 0,50 adiciono el siguiente, con lo que obtengo 0,7918. Siguiente, 0,8751. Siguiente, 0,1. Recuerdo que aquí al final debo tener el total de 1. Hemos terminado con esa columna. Procedo a la siguiente, la frecuencia absoluta ascendente. Es decir, copio la primera frecuencia absoluta, en este caso 1, y al 1 le adiciono la segunda, que es 4. 1 más 4, tengo 5. Al 5 le adiciono la siguiente, con lo que tengo 12. Al 12 le adiciono la siguiente y obtengo 5. Y procedo a continuar llenando el cuadro. Recuerdo que al final debo tener un total de 0.
Terminamos con dicha columna. Procedo ahora a la frecuencia absoluta descendente. Empiezo entonces 24, que es el número total de datos, y a eso le resto la primera frecuencia absoluta, que en este caso es 1. 24 menos 1, 23. La siguiente saldrá de hacer 23 menos 4, 19. La siguiente, 19 menos 7 y así sucesivamente. Entonces tengo ahí 19 menos 7, 12. Siguiente, 5. Siguiente, 3. Y finalmente 0. Listo, hemos terminado. Una observación aquí. Tengo 1, 5, 12, perdón, aquí 19 porque estoy sumando, 21 y finalmente el total de datos de 24 porque estoy adicionando cada una de las frecuencias. Última columna que sería lo nuevo a nuestra tabla del tema 1, multiplicar la marca de clase por la frecuencia absoluta. Entonces tengo marca de clase, la primera 6, 6 multiplicado por la frecuencia absoluta de 1, 6 por 1, 6. Segunda marca de clase 11 multiplicado por 4, 44. 16 multiplicado por 7, 112. 21 multiplicado por 7, 147. Y así sucesivamente hasta completar la multiplicación de XI por FI. Cuando termino eso, debo hacer la sumatoria, lo cual tengo 455,5. Entonces, hasta aquí hemos completado lo solicitado en el inciso A, donde me pide elaborar la tabla de distribución de frecuencia. En este caso, hemos hecho juntas lo del tema 1 más el tema 2. El inciso B, por ser un tema de gráficas, lo vamos a obviar, porque eso ya hemos practicado bastante. Entonces voy a proceder a hacer el inciso C, donde voy a calcular primero la media, luego la mediana y luego la moda. Entonces tengo media. Mi fórmula es la que mostramos aquí. Necesito la sumatoria que acabo de trabajar. En este caso, mi sumatoria de 455.5, lo cual me dio eso dividido entre el número de datos, que es 24. Tengo 455.5 dividido entre 24. Tengo un total de 18.9732. Perdón, 92. ¿Qué me representa eso? El tiempo promedio que PASE tarda en atender a los estudiantes. Es decir, en promedio PASE atiende a los estudiantes en 19 minutos. Inciso B, vamos a proceder a la mediana. Entonces procedemos a borrar esto. Tengo aquí la fórmula de la mediana. Dice, primero voy a hacer el cálculo de esto que está en amarillo. N dividido entre 2. N, 24 datos, dividido entre 2, 12. Eso es lo que coloco aquí en la fórmula, esta parte de aquí. A eso debo restarle el FI anterior, pero previo debo ubicar ese 12. ¿Dónde lo voy a ubicar? Me voy a la tablita. Debo trabajar con la frecuencia absoluta acumulada. Estamos hablando de esto de aquí. Entonces, 12 está contenido no en 5, sino aquí. 12 sería donde está contenida esa frecuencia. La voy a marcar para no equivocarme. Entonces dice, a ese 12 que coloqué aquí, le resto la anterior frecuencia acumulada a esa. En este caso, la anterior a 12 sería 5. Entonces, 12 menos 5. En la parte de abajo debo colocar el FI que le corresponde a eso. Entonces, voy aquí arriba, el FI que le corresponde a ese nivel, estamos hablando de el tercero,
FI, estamos hablando de 7. 7 sería el que le corresponde a eso. Entonces tenemos dividido 7. Multiplicado por la marca de clase. Recordamos que la marca de clase ya la calculamos en paso anterior. Aquí 5. Entonces multiplicado por 5. Me faltaría el límite inferior que le corresponde a ese que marqué. Subo a la tablita y lo que marqué, el límite inferior que le corresponde sería 14. Entonces aquí voy a proceder a colocar 14. Listo, tengo todos los datos, procedo al cálculo. Entonces dice, primero el paréntesis, 12 menos 5 dividido entre 7 por 5 más 14. Estamos hablando de resultado final 19. ¿Qué me representa eso? Eso es la mediana. El 50% de los encuestados ha sido atendido en menos de 19 minutos. Listo, eso sería la mediana. Vamos a proceder entonces ahora a el cálculo de la moda. Aquí tenemos la fórmula de la moda. Primero que tenemos que hacer es seleccionar cuál es el dato que más se repite. Para ello me voy a ir a la frecuencia absoluta. ¿Cuál es el dato que más se repite? En este caso tendríamos 19, el dato que más se repite. ¿Por qué? Porque aquí se acumularon 19 datos, que es donde más se repite. Listo. Entonces, ese valor correspondería a este, y aquí me topo con un problema. Tengo 2 veces 7, 2 veces se ha repetido 7. Entonces, ¿cuál es selección? Debido a que el problema me habla acerca de los minutos de tiempo en tardanza de atención en PASE, voy a seleccionar el intervalo menor, es decir, me voy a quedar con este que marqué aquí, este de acá. Entonces, seleccioné ese como el dato que más se repite. Entonces, me voy a hacer mi cálculo. 7. Al 7 me dice, le debo restar el anterior. Entonces tengo 7 menos el anterior, que sería 4. Y luego la fórmula dice 7 menos el posterior, que sería también 7. Entonces tenemos 7 menos 4 por un lado y 7 menos 7, donde tengo 3 y 0. Entonces, eso me representa, sustituyo aquí en la fórmula, arriba, variación 1, tengo 3. Variación 2, tengo 0. Entonces, 3 se repite acá, 0. Procedo ahora a llenar C. C habíamos dicho que es 5. Y finalmente me falta el límite inferior que le corresponde a ese marcado. Entonces, el límite inferior que le corresponde a ese sería a 7, 14. 14. Procedo entonces al cálculo. Tengo 3 dividido entre la sumatoria de 3 más 0. Tengo 1 por 5 multiplicado, sumado más 14, tengo un total de 19. ¿Qué me representa eso? 19, dice 19 minutos. El tiempo que más se repite o que más frecuencia tiene en la atención de PASE es de 19 minutos. Listo. Con esto hemos calculado todo lo que nos pedía en el inciso C, media, mediana y moda. Me voy entonces al cálculo del cuartil 2. Cuartil 2. Tenemos entonces aquí cuartil 2. La fórmula para el cuartil 2 está aquí. Lo primero que calculo es la parte amarilla. Entonces dice R, que en este caso es 2, por el número de datos 24 dividido entre 4, tengo en total 12. Listo, eso va a ir dentro de la fórmula 12. A eso debo restar el anterior, pero previo debo ubicarlo en la tabla. Entonces me voy a la tabla. ¿Dónde me voy a fijar? En la frecuencia acumulada.
absoluta acumulada. 12, aquí está 12, está contenido acá. Entonces necesito al 12 restarle el anterior, que en este caso sería 5. Entonces tengo 12 menos 5, dividido entre la frecuencia absoluta que le corresponde a eso. Entonces tengo, al 12 le corresponde una frecuencia absoluta de 7. Entonces aquí en la parte de abajo tengo 7. Me faltaría el límite inferior que le corresponde al 7, tenemos 14. Entonces tengo 12 menos 5 dividido entre 7 multiplicado por 5 más 14. Tengo 19. Ahora, cuartiles me representan dividir los datos en 4 partes iguales. Si estamos hablando del cuartil 2, estamos hablando del 50% de los datos. Es decir, 50% de los alumnos de PASE fueron atendidos en 19 minutos. Van a notar que nos dio lo mismo que la media, porque precisamente la media me mide también el 50% de los datos, por eso coincide el resultado con la media. Listo, ya hemos calculado el cuartil 2. Procedemos al siguiente punto de la orden del ejercicio. Me dice, calcule el decil 8. Decil 8. Entonces vamos a proceder a borrar esto de aquí, que ya no nos hace falta. Tengo aquí la fórmula del decil. Recuerden que el decil divide los datos en 10 partes iguales. Entonces, al decir decil 8, necesitamos sustituir aquí R8 por el número de datos dividido entre 10. Tengo un total de 19,2. Listo. A ese 19,2 debo ubicarlo en la tabla. Entonces, ¿dónde está contenido 19,2? No está contenido en 19 porque es menor, sino está contenido en 21. Listo, entonces 21, ahora requiero de 21 el anterior, que sería 19. 21 el anterior sería 19. Dividido entre la frecuencia absoluta que le corresponde al 21. Me voy acá y le corresponde una frecuencia absoluta de 2. Y al mismo tiempo un límite inferior de 24. Entonces tengo 2 y el límite inferior de 24. Nuevamente, C sigue siendo 5. Recordemos que eso lo calculamos en el paso número 5, en este caso. Listo, procedo entonces al cálculo donde tengo 19,2 menos 19 dividido entre 2 multiplicado por 5 más 24, lo cual me da un dato total de 24,5. ¿Qué representa eso? Decil 8. El 80% de los clientes o de los alumnos han sido atendidos hasta en un tiempo de 24,5 minutos. Listo, hemos terminado con el inciso del decil 8. Procedemos ahora al último inciso donde tendremos el percentil 90. Entonces borramos esto y procedemos a hacer el percentil 90. Tengo aquí la fórmula. Percentil debemos dividir entre 100. 90. R, 90, multiplicado por el número de datos, N, dividido entre 100, tengo 21,6. 21,6. Menos su FI anterior. Entonces procedemos a ubicar esto. 21,6 está contenido, aquí está contenido, en 24, porque se pasa de 21. Entonces, al 24, ¿cuál sería su FI anterior? Sería 21. Entonces, 21,6 menos 21. Dividido eso entre el FI que le corresponde. Al 24 le corresponde un FI
de 3. 3. Me falta el límite inferior a ese. Hemos marcado 24, le corresponde 3 y el límite inferior que le corresponde sería 29. Entonces tengo aquí 29. Vamos al cálculo. 21,6 menos 21 dividido entre 3 por 5 más 29. El resultado que nos arroja es 30. ¿Qué me representa eso? 30 minutos. Es decir, el 90% de los estudiantes atendidos en PASE han tenido una duración de atención de hasta 30 minutos. Listo, eso es todo por hoy. Esperemos que les haya servido este video para poder despejar todas las dudas y nos vemos en una próxima oportunidad.